Señores diputados, por favor. Vamos a ver. Señorías, Los chakras. no los tengo alineados. Hoy no está ninguno en su sitio. Ya aviso, ¿eh? Uy, calla. Buenos días, señorías. Damos comienzo a la Comisión de Bienestar Social y Familia del día 11 de marzo del año 2025 y, en primer lugar, me permitirán que esta mesa y esta comisión y las Cortes recordemos con cariño a todas las víctimas del atentado que sufrió España el día 11 de marzo, hace ahora ya 20 muchos años. Y bueno, pues con todo nuestro respeto y nuestro cariño hacia todas las víctimas que fallecieron en ese atentado y que marcó desde luego un momento especialmente duro en la lucha contra el terrorismo en nuestro país. A continuación aprobamos, si están todos los grupos parlamentarios de acuerdo, el acta de la sesión anterior. Y pasamos al punto número 2, comparecencia de la directora gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, a petición del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe y también a petición de la propia Consejería de Bienestar Social y Familia. Damos la bienvenida a la directora gerente de Juventud y tiene usted un tiempo máximo de 10 minutos para su primera exposición. Bueno, muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señoras y señores diputados, miembros de la mesa y a los que nos acompañan. Hoy vengo a comparecer ante la Comisión de Bienestar Social y Familia, tanto a petición del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe como a petición propia. Voy a hacer, señorías, un repaso de todo lo que hemos llevado a cabo durante este primer año y compartiré con ustedes los retos y proyectos en los que ya estamos trabajando en este 2025. Antes de comenzar, decirles una vez más que estoy a su disposición en todo momento. Tienen mi teléfono y, si no, ya saben dónde encontrarme y estaré siempre encantada de escuchar y valorar cualquier propuesta en materia de juventud. De este primer año, la verdad es que hago un balance positivo. Yo soy optimista por naturaleza. Es cierto que ha sido un año intenso, con retos importantes, momentos quizá un tanto complicados, pero siempre hemos tenido la mirada puesta en avanzar y en mejorar la vida de los jóvenes aragoneses. También decirles que tanto mi equipo como yo trabajamos cada día, como creo que no puede ser de otra manera, pensando en los jóvenes aragoneses, escuchando sus necesidades, escuchando sus propuestas, al igual que escuchamos y atendemos organizaciones, colectivos y entidades que vienen por el IAG. Como la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ya ha señalado en muchas ocasiones, el objetivo principal del Instituto Aragonés de la Juventud ha sido y es fomentar todo lo relacionado con el bienestar emocional. Señorías, lo que hemos hecho es una gran apuesta por el servicio de prevención de la asesoría de bienestar emocional, convencidos de su importancia para la juventud aragonesa. Como ya saben, existe una carencia de servicios de psicología en Aragón y más aún si hablamos del medio rural. Por lo tanto, creíamos que era necesario poner este servicio a disposición de todos los jóvenes y nunca me voy a cansar de repetirlo allá donde voy, independientemente de donde vivan. En 2024 se han atendido a 1.947 personas de forma presencial, un 67% en Zaragoza, un 20% en Teruel y un 13% en Huesca, de las cuales el 90% fueron de forma presencial y el 10% restante fueron de forma online. Por lo tanto, crece la demanda del servicio y crece este servicio. Destacar también
que hemos ofrecido esta asesoría a todas las comarcas de manera equitativa y algo que la verdad es que me alegra muchísimo, y es que la acogida por parte de los servicios de juventud comarcales ha sido muy positiva. Actualmente, como ya he dicho, se presta en todas ellas, excepto en la comarca central, que se presta en Zaragoza capital, y en la comarca de los Monegros, que como había un servicio similar, pues se decidió no duplicar. También me parece importante destacar hoy que esta asesoría, esta apuesta, cuenta con el respaldo de la Dirección General de Salud Pública y con el respaldo de la Dirección General de Salud Mental, con quien trabajamos de manera constante de la mano. Con esta ampliación y esta apuesta en firme de la asesoría, siempre hemos tenido y tenemos dos objetivos principales. El primero de ellos es ampliar la cobertura, garantizando que un mayor número de jóvenes de 14 a 30 años tenga el acceso gratuito a este tipo de asesoramiento, y, en segundo lugar, extender el servicio a todo el territorio. Es fundamental vertebrar el territorio y que los jóvenes del medio rural tengan las mismas oportunidades que los jóvenes que viven en los entornos urbanos. Por otro lado, también hemos trabajado en fortalecer y en ampliar el resto de asesorías, ya que somos conscientes de que las necesidades de la juventud son diversas, son cambiantes y que en muchísimas ocasiones requieren de respuestas especializadas. Si hablamos de la asesoría afectivo-sexual, hasta principios de 2024, esta asesoría se prestaba únicamente 2 días a la semana, concretamente por las tardes en Zaragoza, y hemos ampliado horario y cobertura, incluyendo un día adicional tanto en Huesca como en Teruel, concretamente 3 horas en cada capital. ¿Qué nos aseguramos así? Pues nos estamos asegurando de que más jóvenes puedan acceder a una información afectivo-sexual especializada. Desde abril de 2024, un total de 218 personas solicitaron el acceso a esta asesoría afectivo-sexual, de las cuales acudieron a consulta 187 jóvenes. Hacemos una lectura positiva, pero también es verdad que tenemos que hacer un mayor hincapié en promocionar esta asesoría y, sobre todo, intentar que todos los jóvenes la conozcan, por si en algún momento tienen cualquier inquietud o cualquier problema, puedan utilizar el servicio. Ya saben ustedes que si hablamos de juventud el mundo cambia y las deudas y las relaciones de los jóvenes también cambian. Por eso, por este motivo, tenemos, yo creo, que ser capaces de ayudarles, de resolver sus inquietudes y, sobre todo, y me parece fundamental, tenemos que ser capaces de fomentar una educación sexual saludable. Fomentar una educación sexual saludable, y a raíz de esto me parece muy importante destacar una de las campañas que hemos llevado a cabo este 2024 y que vamos a volver a repetir este 2025, que es la campaña "El porno es un fake". En la última edición llegamos a más de 1.100 jóvenes de todo el territorio de Aragón, de todas las provincias, y a sus familias. Cuando hablamos de juventud tenemos que tener en cuenta también a las familias, porque los padres y madres deben ser conocedores de las cifras que se están manejando en temas de pornografía, y hay que implicarles para que conozcan el posible contenido que pueden consumir sus hijos y sus hijas. Desde el IAG también tenemos claro que debemos dar un paso al frente en este tema, en el tema de la pornografía, ya que, como habrán visto en los medios o habrán consultado estudios, nos muestran datos muy preocupantes. Y es que el tema del porno se consume en edades cada vez más tempranas. ¿Y estos datos qué reflejan? Pues reflejan que no lo podemos ignorar, hay una casuística nueva, y que la pornografía no solo se está convirtiendo en una fuente de educación sexual para los jóvenes, lo cual es una verdadera lástima, sino que también se transmiten modelos de relaciones basados en la violencia. Por lo tanto, con la campaña "El porno es un fake", lo que hemos buscado y buscaremos es desmontar mitos, es promover, como ya he dicho, una educación sexual saludable y, sobre todo, y esto creo que es muy interesante, generar espacios de debate donde los jóvenes puedan reflexionar sobre el impacto de estos contenidos a la hora de entender las relaciones. La asesoría de prevención digital sigue siendo una pieza clave. Acuden muchos
jóvenes con tema de adicción a las pantallas, sobre todo a los dispositivos móviles, pero también estamos encontrando un auge del juego online. Como ya sabrán, el Gobierno de Aragón está finalizando el cuarto plan para la prevención de adicciones, en el que se muestra que entre las adicciones comportamentales destacan las apuestas online, que suponen el 77% de los tratamientos en jóvenes de 20 a 29 años. Esto, como exponían desde Salud Pública, y coincidimos totalmente con los compañeros, creemos que es un primer paso muy peligroso hacia una posible adicción al juego online y al tema de las apuestas online. Por este motivo, porque creemos que es un primer paso muy peligroso, además de apostar y de seguir la línea de esta asesoría, creemos también conveniente hacer hincapié en el tema de charlas y actividades dinámicas sobre prevención digital, y se llevarán a cabo varios escape room, que es una manera diferente de llegar a los jóvenes en varias ciudades y capitales de Aragón. En 2024 también se creó el Punto de Información de Vivienda Joven en Aragón, un servicio que ofrece información a los jóvenes de manera gratuita y de manera confidencial sobre cualquier tema relacionado con la vivienda. Se está trabajando de la mano de la Dirección General de Vivienda, y ya son más de 150 jóvenes, con datos de esta semana pasada, los que han pasado por el punto de información del IAG. Hipotecas, contratos de alquiler, las ayudas de vivienda, las VPOs, los avales ICO, son algunas de las cuestiones más frecuentes. Por ello, como les decía, en 2025 vamos a seguir en la misma línea, pero reforzaremos este servicio con un programa de charlas que debo hacer para emanciparme, acercándonos también al medio rural y al resto de capitales de Aragón. Y por último, se mantiene la asesoría de delitos sexuales. Ya se imaginarán ustedes que se tratan temas un tanto delicados, por lo tanto, creemos fundamental que hay que seguir ofertando este servicio. Como verán, las asesorías del Instituto Aragonés de la Juventud se complementan con formaciones y actividades dinámicas, sobre todo con el objetivo de conectar mejor con la gente joven. Les he contado algunas, pero bueno, también hemos hecho talleres de prevención de la ideación suicida, que vamos a aumentarlos este año, de autoestima y redes sociales, cómo afectan los filtros, cómo afectan los influencers, talleres de rap sobre bienestar emocional, que se han hecho en 32 municipios de Aragón, también charlas sobre delitos juveniles más frecuentes y sus consecuencias, y como novedad, en este 2025 vamos a tratar el tema del mal uso de la inteligencia artificial, no solo por las noticias que nos llegan de otros sitios de España, sino también por las noticias que nos llegan de nuestra comunidad autónoma de Aragón. También se realizó este 2024 la campaña Stop Spiking, que es que te adulteren con droga la bebida sin el consentimiento. Se repartieron más de 1000 pulseras en Teruel, se repartieron más de 1000 pulseras en Huesca, y aquí en Zaragoza, como ya sabrán, al hacerlo el Ayuntamiento en las fiestas del Pilar, pues se decidió pivotar en las otras dos capitales. También tenemos preparada la campaña Elige tu salud para la prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual, que si consultan datos tampoco son nada positivos. Se presentó el juego de igualdad y, en definitiva, como ya voy justa de tiempo, estos simplemente son algunos ejemplos, pero se han realizado muchísimas más actividades y muchísimos talleres. Y solo a través de la Escuela de Formación Permanente del IAG hemos llegado a más de 2500 jóvenes de toda Aragón, y se han realizado actividades o hemos trabajado con todas las comarcas, con las 33 comarcas de nuestra comunidad. Y a cabo, señorías, yo creo que en este primer año hemos dado pasos importantes, hemos impulsado iniciativas nuevas, hemos hablado en el lenguaje de la gente joven, hemos utilizado sus canales, hemos conectado con la gente joven de una manera cercana y afectiva, y creemos que en el Instituto Aragonés de la Juventud se están haciendo cosas diferentes, pero sobre todo cosas que se adaptan a la realidad de los jóvenes y a las necesidades actuales de los jóvenes. En la segunda parte les seguiré contando lo que se ha hecho en este 2024 y lo que vamos a hacer para este 2025, y quedo a su disposición para responder a cualquiera de sus cuestiones, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Navarro. A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario Peticionario, Aragón Teruel Existe, tiene la palabra la señora Buj. Gracias, señora presidenta. Gracias. Buenos días, señora Navarro, y bienvenida a esta subcomisión, tanto a usted como a quienes hoy le acompañan. Nos complace escuchar que acciones que
que se estaban llevando a cabo, por ejemplo, como es la atención psicológica a jóvenes, se sigan manteniendo, se apuesten por ello, poner estas asesorías para esa tan necesaria información afectivo-sexual, ¿no? Que es importante entender bien la educación sexual y luchar contra la tan mal entendida pornografía que tanto daño está haciendo en nuestros jóvenes, y cuestiones como las que hoy nos ha hablado. Valoramos que el Instituto Aragonés de la Juventud implemente medidas y siga con las que había y estaban funcionando y son necesarias. Sí que le pedimos que tiene que incidir, que tienen que profundizar y que tienen que llegar muchísimo más de lo que se está llegando a la gente joven, que no es fácil, pero hay que emplearse en esto. Y me voy a dedicar a hablarle de unas cuestiones muy concretas que seguro que de alguna de ellas se había guardado la intervención para los siguientes, para el cierre de su intervención, pero que son cuestiones muy importantes. Voy a empezar por una primera cuestión que estoy convencida de que usted, como turolense que es, conoce en profundidad y que sabe de su importancia. Las políticas de juventud, pues al final tienen que ver con las dificultades que los estudiantes tienen cuando cambian de ciudad para seguir con sus estudios universitarios o de formación profesional en una ciudad distinta a su sitio de residencia. Y para eso tiene que hacerse realidad que existan residencias y viviendas para estudiantes. Creo que ya sabe que vamos a hablar de la residencia Luis Buñuel de Zaragoza, porque hay déficit en las ciudades, pero pasa en Zaragoza, pasa en Huesca y pasa en Teruel. Vamos a hacer un histórico de la residencia Luis Buñuel. En 2012 no hay un cierre temporal, sino que nos encontramos con un cierre definitivo de esa residencia. Nos encontramos con ese cierre en aquel momento bajo el gobierno de la señora Rudy. Una residencia que estaba obsoleta, es cierto, los edificios envejecen, las normativas cambian, pero hay que adecuarlos, porque cuando los centros son no importantes, sino vitales para nuestros jóvenes, hay que adecuarlos. Y en aquel momento se decidió por un cierre definitivo. Estamos hablando del 2012. Aquello fue un grave error. Cambiaron los gobiernos y la situación siguió adelante. En aquel momento se nos decía por parte del Gobierno que se cerraba por faltas o carencias graves en prevención de incendios, eliminación de barreras físicas, graves deficiencias sanitarias. Estas cuestiones en un centro tan importante no llevan a un cierre, llevan a acometer las obras que son necesarias para que algo tan fundamental no desapareciera. En diciembre del 2022 se anuncia que la residencia para jóvenes Luis Buñuel en Teruel se reabrirá con 88 habitaciones y 12 viviendas. Le tengo que reconocer, creo que seguro que a usted le pasó lo mismo, que lo acogimos con ganas, con mucha expectación y dijimos, bueno, por fin, solo han pasado 10 años para que se ponga encima de la mesa abordar esta situación que nunca debería de haber pasado. En febrero del 2023, el Gobierno de Aragón comunicó que ya había solicitado la licencia de obras y que a lo largo de esa legislatura, tanto desde el Gobierno como se iba a acometer, y tanto desde el Gobierno como desde el Ayuntamiento ha habido compromisos en esa línea. En diciembre del 2024 nos anuncian que destinarán casi 3 millones de euros para una primera fase con los fondos FITE. Estamos hablando de un proyecto que usted sabe que tiene 4 fases y que las 4 son tremendamente necesarias, que hay que abordar, pero estamos hablando de un proyecto que hay que abordar con celeridad, porque al final tenemos una falta muy grave de vivienda para nuestros estudiantes. Con lo cual aquí le dejo mi primera pregunta y es no cuándo se va a realizar esa fase, cuándo el Gobierno de Aragón tiene prevista finalizar esta tan demandada residencia, porque si no, al final, si hacemos de esto una obra eterna sin que sepamos cuándo finaliza, seguiremos haciendo maquillaje sin abordar realmente el problema. Estamos hablando de un equipamiento que es necesario para el campus de Teruel y
para el resto de institutos de Teruel. Lleva 13 años sin poderse realizar y sería una forma de facilitar la llegada de estudiantes al campus de Teruel. Todos somos conscientes que, sobre todo en el campus, por parte de los diferentes colegios que hay ahí, por parte de la vicerrectoría, siempre nos han manifestado que todos los años se pierden matriculaciones porque todos los años hay estudiantes que renuncian a hacer la matrícula en nuestro campus porque no encuentran residencia, porque no es fácil encontrar pisos de alquiler ni siquiera para compartir en Teruel. Con lo cual es una infraestructura que corre prisa y que han tenido muy poca, vuelvo a repetir, desde el 2012. Con lo cual, le digo que nos ponga una fecha de cuándo tienen previsto hacerla. Porque lo que le digo, anuncios no han faltado. En un segundo grupo de preguntas sobre una cuestión que también ya hemos debatido en otra ocasión, pero que pues un poco también sigue igual, es el plan de juventud que está caducado desde 2019. Preguntarle si va a retomar la elaboración de este documento, que piense en esta cuestión. Referente también a la residencia Luis Buñuel, hay una tercera fase que es tremendamente interesante, que son esas 12 viviendas de emancipación, que cuentan con un presupuesto de 2 millones, que también tienen de un espacio para apoyar el emprendimiento con 2,5 millones. ¿Podría concretarse si esas ideas van a llegar a ser realmente proyectos que posteriormente sean una realidad? ¿Y por qué? Se lo pregunto. Porque desde su instituto es importantísimo que se pongan a trabajar para apoyar la emancipación de los jóvenes aragoneses. Es una cuestión que de verdad pensamos que tenemos que abordar. Y además, cuando esta emancipación se produce, muchos continúan necesitando el apoyo económico de los padres o para hacer inversiones, pues para su propio mantenimiento, para el alquiler de la vivienda, no de una vivienda, de una habitación en un piso compartido. Entonces, ¿usted sabe cuál es la edad media de emancipación juvenil? ¿Cuáles son las tasas de emancipación por diferentes grupos de edad? Ha preguntado al Gobierno, el Gobierno de Aragón le ha preguntado a los jóvenes cuál es para ellos la edad que consideran ideal para emanciparse. Han valorado desde el Gobierno de Aragón el freno que supone todo esto para el desarrollo personal, para la formación de parejas y familias, para la decisión de la maternidad o de la paternidad, cuestiones que tienen que ser abordadas. Y para terminar, dejarle encima de la mesa una cuestión que, aunque no depende directamente de su departamento, que depende de Educación, sí que es algo que tiene que hablar con el Departamento de Educación, porque se trata de los jóvenes y nos parece fundamental. Y con esto ya termino. Los jóvenes que no tienen 18 años y que tienen que salir de su casa, de su pueblo, de su ciudad, para estudiar un grado de formación profesional que no hay en su ciudad y que tiene que ser habitualmente en Zaragoza, son chicos y chicas de 15-16 años. Pero las residencias públicas son para los mayores de 18, así que solamente pueden venir aquí a la residencia de Movera, a 12 kilómetros de la ciudad y a más de hora y media de transporte público con frecuencias mínimas a sus institutos. Es decir, hay un problema de movilidad muy serio para los jóvenes rurales que quieren formarse fuera de su comarca en formaciones profesionales o bachillerato. Como le he dicho, depende de la Consejería de Educación, pero nos parece fundamental que usted, desde sus competencias y su dirección general, se ponga a trabajar también con la Consejería de Educación y afronte este problema, con lo cual queremos su compromiso y lo traeremos a esta casa en la próxima Comisión de Educación a través de una propuesta. Muchas gracias y quedamos a su disposición para trabajar. Muchas gracias, señora Abujo. A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, Aragón Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Sanz, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días a quienes nos acompañáis hoy. Buenos días, señora Navarro. Muchas gracias, en primer lugar, por su intervención, por sus explicaciones, por su disposición y también por su trabajo. Yo le quiero hablar desde la última reforma que hicimos de la Ley de Juventud, en la que se recupera el Consejo Aragonés de la Juventud. Se incorporan
más herramientas precisamente para garantizar un objetivo del que yo quiero hablarle, que es la transversalidad, la capacidad del Instituto precisamente para intervenir en todas aquellas políticas públicas que afectan a los jóvenes y a sus preocupaciones y problemáticas más importantes. Usted ha hablado de alguna de ellas, pero a nosotros nos gustaría incidir en varias de estas herramientas que a nuestro juicio han estado ausentes en su intervención. La Oficina de Emancipación Joven o el Observatorio Aragonés de la Juventud, que adquieren después de esta reforma una dimensión muchísimo más ambiciosa. Izquierda Unida considera que estos instrumentos son muy importantes para mejorar la participación política de la juventud, pero sobre todo también para garantizar un abordaje integral de cuestiones básicas y fundamentales. Yo creo que la más importante es la precariedad en la que viven los jóvenes, la precariedad. El Consejo está en marcha, ha ido superando algunos de los problemas, esperemos que se desarrolle en su plenitud, estaremos al tanto de ello, pero con esa vocación transversal de la que le hablo, que va mucho más allá de lo formal, la Oficina de Emancipación debería de jugar un papel distinto. Hoy, en las tasas de emancipación de los jóvenes en Aragón, usted sabe que están alrededor de un 14,4% por debajo de la media estatal, y esto exige un impulso mucho más decidido por parte de los poderes públicos aragoneses para garantizar precisamente que nuestros chavales y chavalas puedan realmente construir sus proyectos de vida, ¿no? Tenemos un diagnóstico sobre la precariedad que hizo el Consejo, apuntaba 3 cuestiones, el materia laboral, muy claritas, nos decía que la temporalidad, la parcialidad y también la sobrecualificación dificultan el acceso al mercado del trabajo, y esto pues ya apunta a unas líneas de intervención que deberían de ser objeto también de su trabajo, aunque sabemos, y esto lo repetiré, que no es competencia suya resolver los problemas absolutos de toda la juventud aragonesa, pero sí hacer que se resuelvan o cuando menos trasladarlos a quien tiene que resolverlo, ¿no? Hablamos de esa Oficina de Emancipación Joven, que tiene otra vocación, yo creo, a la que ahora mismo hay. Yo creo que es una herramienta que tiene muchísima más dimensión que hay que desarrollar. Ahora es una asesoría, un punto de información, usted lo ha explicado, de vivienda, escuela de formación permanente, ámbito sobre emancipación, empleo y un repositorio de enlaces con recursos útiles para la gente joven, pero que realmente se queda allí, ¿no? Sabemos, como le digo, que es imposible que usted resuelva todo esto, pero yo creo que esto tiene que ocupar un papel coordinador que ahora mismo no tiene, y es para lo que se hizo esa reforma también, ¿no? Y ese papel coordinador implica que usted debería de tener capacidad, por ejemplo, para incidir en las cosas que importan. Ha hecho una pregunta, ha comentado que va a hacer una charla sobre cómo me emancipo, ¿no? Claro, eso es fácil, vivienda y empleo, ¿verdad? Le pregunto, ¿considera usted que con el proyecto de ley de vivienda actual, por ejemplo, que dice que o tienes 1.200 euros o no puedes adquirir, no puedes entrar al alquiler asequible, los jóvenes se van a poder emancipar con las tasas de precariedad y de recursos que cobran? No. ¿Ha incidido usted en la elaboración de esa norma? A eso me refería. Es importante que el Instituto y su mirada, la mirada del Instituto y la suya propia, estén precisamente para decirle, en este caso al consejero López, oiga, esto no es aceptable para la gente joven, ¿no? Pasa igual con la prestación aragonesa complementaria. Se incorporan los jóvenes, pero bien podía convertirse en una renta de emancipación joven si realmente quisiésemos resolver problemas como, por ejemplo, el hecho de que haya tenido que trabajar un joven 9 meses antes. Es que esto es muy complicado para mucha gente que quiere irse de su casa y no puede. Por lo tanto, estas cuestiones yo creo que son transversales, y es a esas cuestiones a las que me refería cuando hablaba de ampliar la vocación y la ambición. Y también en el ámbito prospectivo, en el ámbito de análisis, el último informe del observatorio que tenemos es del 2021, muy marcado por la pandemia. Yo creo que todas estas cuestiones que usted ha citado, que son súper importantes, salud mental, vivienda, juego, bueno, en fin, ideación suicida, juego, multitud de problemas que hay, requieren de un diagnóstico acertado y actual. Y por lo tanto yo le pido, en primer lugar, una cuestión que es básica y fundamental, que lo que dice la ley, que tiene que ser el observatorio, se reglamente, porque no se ha reglamentado todavía y no aparece en el plan normativo, para poder hacer precisamente esa función prospectiva que debe tener y ese espacio de participación en el que debe de convertirse. Y en ese sentido, pues que me diga si realmente va a plantear la reglamentación también del observatorio para que se desarrolle con su plenitud. Del mismo modo que el artículo 67 de esta norma, de la Ley de Juventud que reformamos en la legislatura pasada, que hablaba precisamente de las asesorías en el marco de su papel de planificación de las políticas públicas en materia de juventud. Ahora mismo funcionamos, permítanme la expresión, al tran-tran.
Esto hay que organizarlo. Es verdad que se está haciendo muy buen trabajo en determinadas cuestiones, pero hay cuestiones que hay que aclarar. El otro día debatíamos precisamente, por ejemplo, ¿no?, sobre la coordinación de la asesoría en materia de violencia con los centros de atención integral a las violencias sexuales que se han abierto. Eso hay que coordinarlo. Usted hablaba en otra asesoría de la coordinación en alguna comarca que ya existía, en Monegros. Bueno, esto hay que coordinarlo y no cerrar puertas, porque hay gente que sigue llamando, y usted y yo eso lo sabemos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta cuestión es importante, y es importante también en el marco del desarrollo del nuevo Plan Estratégico de Juventud que hay que hacer también, ¿no? Por lo tanto, yo quiero, señora Navarro, que usted me dé su parecer de estas cuestiones, y en cualquier caso le insto a seguir trabajando y, sobre todo, hacerse un sitio en el ámbito de las políticas públicas, de todas las políticas públicas que afectan a la juventud, para evaluar, planificar y transversalizar precisamente esas cuestiones imprescindibles para garantizar que esas respuestas que usted va a hacer en ese taller seamos capaces de resolvérselas a los jóvenes y a las jóvenes que tienen problemas efectivos para poder emanciparse y construir un proyecto de vida digno. Disculpen. Isabel las obras. Perdón, es que ha sido... Es que esto de ser presidenta y de hacer tres cosas a la vez, no... Discúlpenme. Señorías, continuamos con la intervención del Grupo Parlamentario 80 Aragonesista, señora Las Horas. Gracias, presidenta. Buenos días. Buenos días, señora Navarro, también al equipo que le acompaña. Ya sabe que estamos encantadísimos de tenerle aquí en esta que es su comisión. Usted hace más de un año comparecía en esta Comisión de Bienestar Social y Familia con un discurso cargado de entusiasmo y de promesas, tal y como ha hecho hoy. Decía usted, según sus propias palabras, que presentamos un conjunto de líneas estratégicas que marcarán un punto de inflexión en las políticas de juventud de Aragón. Y hoy toca evaluar con objetividad qué ha pasado con todo aquello. Usted ha hecho, desde luego, un balance positivo, pero yo le voy a hacer una serie de cuestiones que me gustaría que contestase. Porque más allá de los anuncios, de los incrementos presupuestarios que tanto han repetido, de la proyección de una marca como es el Instituto Aragonés de la Juventud, que no termina, en cierto modo, de consolidarse, lo que realmente importa es comprobar si las acciones llegan, si los proyectos se materializan y si la vida de nuestros y nuestras jóvenes mejoran. Y lo cierto es que a día de hoy los avances son insuficientes desde nuestro punto de vista. Si hablamos, por ejemplo, del plan Retorno un año después, seguimos sin una alternativa real. Lo que prometía ser un proyecto estratégico para facilitar el regreso de jóvenes aragoneses emigrados ha quedado únicamente reducido a títulos vacíos, y lo más preocupante es que familias y jóvenes que confiaron en este programa siguen esperando una respuesta, y la realidad es que hemos perdido un recurso clave para atraer y consolidar este talento joven en nuestra tierra, y de momento no conocemos cuál es la alternativa real. Se ha hablado también de la Oficina de Emancipación Joven. ¿Cómo me emancipo? Ha sido la charla que supuestamente ustedes quieren dar. Pues muy fácil. Ahora hay un anteproyecto de ley de vivienda que me gustaría, señora Navarro, que lo estudiese y que pudiese hacer a través de cualquier formación política alegaciones, porque desde luego no creo que se trate demasiado bien a la juventud. Usted nos hablaba de reforzar la Oficina de Emancipación Joven, de acercar recursos de empleo, de vivienda y formación, pero ¿dónde queda esta apuesta real y hasta dónde se llega? Que ya sé que no son competencias para solucionarlas, pero sí para que esté vigilante, porque desde luego esto es una cuestión muy importante para la gente joven. Si hablamos del medio rural y vertebración territorial, nos prometió poner al mundo rural en el centro de la estrategia, y por ejemplo se ha hablado de la residencia Luis Buñuel, que sigue esperando abrir sus puertas, y cada mes que pasa sin avance se pierden oportunidades para fijar población joven y sobre todo garantizar la igualdad de acceso a recursos y servicios. El Consejo de la Juventud de Aragón nos dijo que sería el gran espacio de participación juvenil, el cauce natural para escuchar, para construir políticas de manera conjunta, pero después de más de un año la actividad del Consejo apenas ha tenido repercusión, y las asociaciones juveniles siguen reclamando mayor apoyo, visibilidad y financiación.
Ha hablado de la asesoría de bienestar social. Aquí en esta comisión debatimos ya una iniciativa porque realmente toda la importancia que le estamos dando a esa asesoría desde el 31 de diciembre al 10 de febrero, los jóvenes no pudieron solicitar cita y hubo un impasse. Esperemos que esta asesoría, con todo lo que conlleva, de ahora en adelante no tenga que esperar ni un mes, ni 2 semanas y que siga su continuidad. Si hablamos de salud mental, sabemos que se está trabajando con el Departamento de Sanidad. Es muy importante abordar los problemas de salud mental de las personas jóvenes y diseñar programas, sobre todo para la prevención del suicidio, con medidas en el entorno educativo, con especial atención a las redes sociales que además ha nombrado, porque la OMS ya nos está advirtiendo que entre un 10 y un 20% de los adolescentes sufren problemas de salud mental. Nos gustaría saber qué programas se están haciendo también para prevención de adicciones. Solamente nos ha hablado de las apuestas online, no sé si van a ir un poco más allá, podríamos hablar de salud alimentaria, que también es un problema real en los adolescentes, sobre todo a través de campañas de influencer que también ha nombrado y que nos parece digamos, un problema muy real y que afecta también. Ha hablado de la pornografía, nos parece muy importante que se trate porque desde edades cada vez más tempranas hacen uso, ahora se habla de los 11 años, y que se atiende hacia modelos basados a la violencia en todo el tema pornográfico, pero es que yo pienso también, señora Navarro, que hay que trabajar la prevención desde la edad escolar. Aquí no hablamos de adoctrinamiento, aquí hablamos de un problema real que está surgiendo y que desde luego que hay que hacerlo también a través de la educación y que yo espero que usted también con el Departamento de Educación lo tenga en cuenta. Me he permitido el lujo de mirar a ver dentro de este presupuesto prorrogado que se atenía al Instituto Aragonés de la Juventud, no sé, programas de actividad 86.000, bienestar 69.000, asesoría afectivo sexual 24.000, para toda la gente que se atiende, no sé realmente si son suficientes. Y lo que sí que me gustaría saber es cómo afecta esta prórroga presupuestaria a las ayudas al tiempo libre, a las entidades locales y al mantenimiento de las redes de información juvenil. Mire, señora Navarro, nosotros lo que tenemos claro es que no hay que hacer balances triunfalistas, necesitamos autocrítica, necesitamos saber hablar si no hablamos de salud mental, no se puede hablar de vivienda, de empleo digno, de estabilidad. Si no, de nada sirve hablar de vertebración territorial si los proyectos rurales no arrancan y los jóvenes siguen marchándose del entorno rural, porque está claro que el mayor problema es la precariedad laboral, la falta de vivienda y las dificultades para emanciparse. No obstante, le tendemos la mano, sobre todo para mejorar cualquier política desde su departamento, porque pensamos que puede hacer un gran trabajo y que se puede llegar a muchos más sitios. Gracias, presidenta. Gracias a usted. Y a continuación tendrá la palabra el señor Arranz por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, también por un tiempo de 5 minutos. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. En primer lugar, desde este Grupo Parlamentario de Vox queremos dar el pésame a la familia de la educadora social Belén Cortés, de 35 años, que fue asesinada recientemente por 3 menores tutelados en Badajoz, porque seguramente las feministas del 8M no harán minutos de silencio ni manifestaciones, porque la realidad violenta que estamos importando no encaja bien en el relato que nos quieren vender como relato oficial. Y dicho esto, doy la bienvenida a la señora Navarro. Es un placer tenerle de nuevo en esta comisión, a usted, al equipo que la acompaña y a los alumnos del Practicum. Como bien sabe, desde nuestro grupo parlamentario de Vox le apoyamos plenamente en su labor al frente del Instituto Aragonés de la Juventud. Creemos que su juventud, además, es un activo con su preparación y capacidad. Usted tiene formación, si no me equivoco, en periodismo, en comunicación, en marketing y nuevas tecnologías, community manager y marketing digital. Y eso pues también es positivo para estar al frente de este instituto, conocer las demandas y las inquietudes de la juventud, incluso sus códigos y formas de comunicación, lo que es muy importante para llegar bien a ellos, ¿no? Su dirección a cargo del Instituto Aragonés de la Juventud creemos que es una responsabilidad ilusionante, un reto que precisa de energía y esfuerzo para dar a la juventud un papel protagonista en la vida política, económica, cultural, deportiva y social de Aragón. Es cierto que es fundamental recabar información de forma directa de estos jóvenes, especialmente de sus demandas, inquietudes y problemáticas, si bien, lógicamente, como ya se ha dicho, no suele estar en sus competencias lograr e implementar medidas para dar soluciones, ¿no? Usted imagino que tendrá que trasladarlo a otros departamentos con otras competencias. Nosotros, como Vox, también estamos en la calle y tratamos de conectar con los jóvenes de
forma personal y también mediante el uso de las redes sociales, que no se nos está dando del todo mal, y es hoy donde los jóvenes se expresan y se informan, más que por los periódicos y por los telediarios, por lo que nos dicen. Nos refieren como sus principales problemas o inquietudes la falta de vivienda, las dudas a la hora de emprender unos estudios o formación con respecto a las salidas profesionales que puedan tener, contar con un trabajo con unas condiciones y un salario dignos, la inseguridad ciudadana, en especial el aumento de la inseguridad de las chicas jóvenes frente a las agresiones sexuales, están, pues, la verdad que tienen más miedo que antes, y ya con menor cotidianidad nos demandan infraestructuras y planes de ocio, deporte, conciertos y actividades culturales proyectadas para el público joven. También consideramos que resulta evidente cierta sensación de desánimo, de apatía y de incertidumbre sobre cómo encauzar su proyecto vital, profesional, y no digamos ya pues el que se plantea salir de casa, adquirir una vivienda de alquiler o de compra y formar un hogar y una familia. Pues este lo tiene complicado. Aproximadamente solo se emancipa el 14% de los jóvenes hasta 29 años y evidentemente la causa, pues ya se ha dicho, ¿no? Es lógico, la falta de trabajo, con un sueldo digno, una seguridad, para poder hacer frente a estos gastos y la imposibilidad de acceder a una vivienda con lo que pueda ganar. Necesitamos que se impulsen por parte del Gobierno de Aragón, desde las distintas consejerías implicadas, la creación y construcción de vivienda social para nuestra juventud, especialmente para aquellos que busquen formar una familia o con niños pequeños, ya que tenemos un grave problema de natalidad, que a veces no lo hacemos frente. Y el envejecimiento de la población no solo está en Aragón, sino en toda España y casi en Europa, con prioridad para los nacionales sobre los de siempre. Eso es lo que decimos desde Vox. Y estrategias de búsqueda activa de empleo con itinerarios individualizados, coordinación con las empresas en ofertas de formación y demanda de personal con ciertas especialidades y titulaciones. Estaría bien pues hacer esos congresos con empresas para ver qué están demandando las empresas y qué pueden ofrecer los jóvenes y qué estudios igual van más encaminados para eso, ¿no? que entiendo que se están haciendo. Porque también existen pues una gran demanda de ciertos oficios, de ciertas especialidades y también pues nos estamos quedando sin los oficios tradicionales, ¿no? Es decir, fontaneros, electricistas y no sé, aquí por ejemplo en Aragón un mecánico de maquinaria agrícola, pues nos faltan muchos y son pues vocaciones que tenemos que crear o impulsar. Desde Vox siempre estaremos para colaborar en favorecer y apoyar la igualdad de oportunidades y el ascensor social de la educación y la formación, para que no esté tan complicado que un joven de una familia con pocos recursos pues pueda superarse y con estudio y con esfuerzo, apoyado con becas y ayudas, pues pueda salir de esa exclusión social o de ese futuro que lo tenía un poquito más negro o más complicado que los demás. Desde luego consideramos muy positivas las asesorías para jóvenes que ha comentado y que se están implementando y desarrollando en todo el territorio de Aragón, lo que nos alegra y nos consta que es cierto, en materias como empleo y formación, vivienda y también contar con un asesoramiento profesional en materias relativas a asesoramiento afectivo sexual. Nosotros lo que creemos es que tienen que estar impartidas por profesionales, psicólogos, sexólogos y no por activistas del lobby LGTBI. Es lo único que decimos. En materia de adicciones también creemos que es muy importante, tema de drogas, tema de alcohol, tema de juego, tema de pornografía, pantalla, redes sociales, etcétera. Y tener una asesoría potente en materia de salud mental, pues es una problemática, bueno, todo está muy relacionado, ¿no? Pues es una problemática que afecta a muchos jóvenes y mayores también, de depresión, ansiedad, estrés, falta de autoestima, etcétera. No nos podemos olvidar que en nuestro país ocurren o acontecen 7.000 suicidios anuales, muchos de ellos de jóvenes, y que tenemos un gran número un consumo muy elevado de antidepresivos y ansiolíticos. Y que este servicio esté coordinado con el Departamento de Salud, en concreto con el Servicio de Salud Mental Infanto-Juvenil, que debe ser reforzado con más recursos y profesionales. Ya voy terminando. También creo que sería aconsejable una asesoría para víctimas de delitos como la delitos sexuales, de abusos y de bullying o acoso y ciberacoso. Y por último, volviendo a su formación, consideramos que a nuestro juicio se debería publicitar más y mejor la existencia de estos servicios públicos y gratuitos de asesorías que presta el Instituto Aragonés de la Juventud y que cuenta en su labor al frente del Instituto Aragonés de la Juventud con todo nuestro apoyo desde Vox. Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. A continuación, Grupo Parlamentario Socialista. Señora Zamora, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Navarro, por su exposición sobre ese balance del año. Las líneas futuras esperaremos a conocerlas en la segunda parte. Le he visto optimista. Me alegra.
sé que su objetivo fundamental era mejorar la vida de los aragoneses, pero no sé si es muy consciente de que estamos en el ecuador de la legislatura y en un momento de prórroga presupuestaria. Y quizá esta sería la primera pregunta. ¿Cómo le va a afectar la prórroga presupuestaria? ¿Qué va a ocurrir con el Consejo Aragonés de la Juventud? En el caso de que haya hecho cuentas para esas nuevas actuaciones que nos va a poder contar en la segunda parte, que tendremos que esperar, ¿qué previsión ha hecho para 2025? Respecto al balance, usted pensaba o ha considerado importante hacer balance de estos 18 meses, nosotros también. Quizá no coincidamos en algunas cosas, ya me perdonará, pero tendré una segunda parte luego para corregirme. Por ello, retomaré su primera comparecencia, en la que ya le dije pocas novedades, más allá de ese incremento presupuestario y del cierre de servicios que ya se venían prestando en el IAC con éxito y sin esperar al diagnóstico, bajo esa excusa de no queremos duplicar, que decía usted, pues se eliminaron el plan retorno, la asesoría de orientación laboral, que curiosamente hoy todo el mundo le pide, y de emprendimiento. A punto estuvo de cerrar la asesoría de vivienda, pero la realidad se le impuso y con un lavado de cara presentaron lo que ya se venía haciendo con otro nombre para que pareciera algo distinto y hoy dice, bueno, pusimos en marcha un punto de vivienda. Bueno, pues enhorabuena, pusieron en marcha un punto de vivienda, yo creo que dieron continuidad a lo que había, pero le he de decir que me alegro. Le decía en aquel momento que a priori el escenario era el de un instituto con más presupuestos, si recuerda, pero con menos servicios, aunque confiábamos en la gestión de ese incremento presupuestario. Pero, señora Navarro, la gestión del presupuesto de 2024 lo que nos muestra es que disminuye respecto a la del 2023 en 2,5 puntos. Recuerda el crecimiento que tuvo usted en el presupuesto, ¿verdad? Vino a vendernos aquel crecimiento que además le daba mucha pena porque a la consejera no le habíamos hecho ninguna referencia. Mire, el capítulo 2... Su capítulo 2, el de los servicios, ha disminuido un 9,2, una quinta parte del capítulo 2 sin ejecutar. Además de anunciar un presupuesto histórico, pues bueno, hay que gestionarlo, claro. Respecto a las inversiones, pues ¿qué le voy a decir? En línea con su consejera. Entiendo que esto es dirección del Consejo de Gobierno. La señora Susín, invertir en ladrillo en lo público, pues considera que es ladrillo. Probablemente cuando se invierte en lo privado le llama de otra manera. Así se ha quedado las inversiones del capítulo 6. Pero mire, respecto a los servicios, le dijimos que no compartíamos el cierre de la oficina de emancipación. Creo que hoy probablemente nos daría la razón, porque temas tan importantes como la vivienda y el empleo son claves para las jóvenes. Hoy anunciaba esa nueva charla de qué debo hacer para emanciparme. Porque no se duplica nada, señora Navarro, como usted decía. El IAC tiene una función compensatoria y complementaria y a la vez es agente mediador de necesidades y para eso tiene que conocer. Usted lo ha dicho, en vivienda sabemos sobre lo que nos consultan los jóvenes. Claro, en empleo ha perdido toda esa información. Mire, en Aragón en 2024 el precio de la vivienda ha subido, pero bueno, como es difícil que pueda acceder a comprar nueva a un joven, pero le voy a decir, el precio del alquiler se ha incrementado un 8,6, porcentaje mayor de toda la serie histórica. Si nos acercamos al empleo, la cosa no pinta mejor. Aragón está entre las regiones con peor evolución del paro juvenil. Es la 8ª región con mayor aumento de paro juvenil. Respecto a febrero del 2024, el paro se aumenta solo en 5 regiones y en Aragón es la 2ª región con mayor incremento anual, un 2,6. Por el contrario, al conjunto de España baja un 6,1. Y afecta a las zonas rurales, que sé que a usted le preocupa, a Huesca y a Teruel significativamente. A esto respecto, quería preguntarle qué valoración hace de estos datos, si el Observatorio de la Juventud está trabajando, qué papel va a tener la Oficina de Emancipación, qué nivel de coordinación al cerrar todas esas asesorías en relación con lo laboral está manteniendo con los departamentos responsables de las políticas de empleo y de emprendimiento, qué valoración hace de la Ley de Vivienda, ya se lo han preguntado, cuál ha sido el grado de participación del IAC en el desarrollo de esa ley y en lo que respecta a sus compromisos. Sabe que nos ha preocupado fundamentalmente la asesoría de bienestar emocional. Me alegra oírle que va a seguir reforzando todas las iniciativas que iniciaron su andadura durante la legislatura anterior. Para nosotros fueron proyectos prioritarios. No obstante, como le digo, nos alegra que nos diga que va a seguir reforzando sobre todo el afectivo sexual. Pero, como le decía, interpelamos a la consejera para averiguar por qué el cierre de la asesoría de bienestar emocional durante 4 meses. No nos contestó. Y esta situación que yo le llamaría de prestación de asesoría intermitente genera inseguridad a los usuarios, pero también a los responsables de juventud comarcales, que usted ha dicho que están contentos con la iniciativa, pero que no saben si habrá continuidad o no en el servicio. En la última comisión se lo han dicho, desde el PSOE trajimos
una proposición no de ley, se aprobó por unanimidad. ¿Va a poder decirme usted hoy que a partir del 30 de abril las asesorías de bienestar emocional van a tener continuidad en las comarcas? Esta es una de las cosas que yo hoy le pido. Que se comprometa, porque claro, en la planificación para la contratación, se lo decían por ahí la señora Las Obras, 69.000 euros para esta asesoría. Sin embargo, Contraxatec destinó 168.000 para noviembre y diciembre. No encontramos nada en la página de transparencia. No sé cómo se está prestando en este momento la asesoría. Entonces, me gustaría que nos trasladara seguridad. Yo le decía, la función del IA, compensatoria y complementaria. Es importante que siga manteniendo estos servicios y que los refuerce. En un área muy visible donde el IAC es complementario, en la educación no formal. No ha dicho nada absolutamente de la campaña de tiempo libre. Estamos en marzo, se acerca el verano. Espero que en su segunda parte nos pueda decir algo más. Señora Navarro, el organismo, el IAC consideramos que es un organismo fundamental para ese impulso de las políticas de juventud. Es garante de la transversalidad y fundamental como instrumento de participación. Hoy esperaremos a escuchar sus nuevas líneas. No le voy a poder decir nada más. Hasta ahora, realmente, la gestión, pues lo que me ha escuchado, no sé si un poquito de improvisación, pero bueno, me alegra oírle que las líneas van a ser de refuerzo. Señora Zamora, por favor, vaya concluyendo. Le deseo éxitos. Le recomiendo que cuente con la trayectoria y con la experiencia del personal del Instituto Aragonés de la Juventud. Le invito que venga más a esta comisión, pero para hablar de cuestiones puntuales, donde nos podamos poner de acuerdo para llevar esos proyectos a largo plazo al territorio, y termino ya, y sobre todo para que tengamos debates de titulares positivos de los jóvenes, que los hay muchos, y que al final, con esto, contestándole solo a lo que usted, o interpelándole solo a los servicios que usted pone, su tiempo ha terminado, hablamos de demasiados titulares negativos de la juventud, y la realidad no es esa ni la que representa a los jóvenes. Muchas gracias. Señorías, les he dejado a todos más o menos un minuto. Yo considero que es suficiente y les ruego, por favor, que tampoco se excedan de él. Concluye la intervención de los grupos parlamentarios o Grupo Parlamentario Popular cuando usted quiera, señora Casas. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Navarro, un placer tenerla de nuevo en esta comisión y un placer escucharle hablar con la convicción y con el optimismo que lo hace en las políticas de juventud, más aún cuando tenemos a estudiantes del practicum de Derecho hoy en esta sala que seguro que están más que interesados en las cuestiones que hoy usted ha puesto encima de la mesa. Yo creo que la importancia de los temas que hoy usted ha venido a presentar se ha evidenciado en que todos los portavoces han excedido su turno de palabra, porque son muchas las cuestiones que usted abarca dentro del Instituto Aragonés de la Juventud. Hay uno que todos han hecho mención y que ha tenido, sobre el que hemos debatido largo y tendido en las últimas comisiones y en los últimos plenos, como ha sido la cuestión relativa a las asesorías. Yo creo que todos coincidimos, porque ha sido una de las prioridades que se fijó el Gobierno de Aragón desde que llegó hace 2 años, que esas asesorías aumentaran en su alcance y en su cobertura, algo que es fundamental, y aquí me gustaría romper una lanza a su favor, señora Navarro, por el compromiso que usted tiene no solo con los jóvenes, que somos los grandes olvidados normalmente a la hora de hacer políticas públicas, sino con los jóvenes del medio rural, porque usted podía haber adoptado una postura relativamente cómoda e inmovilista y continuar haciendo lo que se venía haciendo hasta ahora en lo que se refiere a las asesorías. Esto, como digo, para usted hubiera sido probablemente mucho más cómodo y le hubiera dado muchos menos quebraderos de cabeza, pero hubiera sido continuar con el agravio que estábamos sufriendo los jóvenes del medio rural, quienes no teníamos acceso a los servicios que estaba prestando el IAG en materia de asesorías en los mismos términos y en las mismas condiciones que un joven que pueda vivir en una ciudad. Por tanto, aquí como joven turolense me gustaría agradecerle el enorme esfuerzo que ha hecho usted en este sentido, porque hay una máxima en política que dice que el político propone y los servicios técnicos y jurídicos disponen, y muchas veces, por muy buenas intenciones que se tenga, por muy buenas ideas y por muy buenos proyectos, luego la realidad de la administración hay veces que pone cortapisas al desarrollo de los mismos, y por tanto, como digo, romper una lanza en su favor. Son muchas las cuestiones que se han tratado y me gustaría hacer referencia a alguna de ellas. Ha creado bastante éxito el anuncio que usted ha realizado sobre la charla, sobre el taller de cómo me emancipo, ¿no? Se hacía referencia a que para eso es fundamental la creación de empleo y la creación de vivienda, y en este sentido tengo que romper una lanza a favor del Gobierno de Aragón, que es el único que está haciendo algo en este sentido, porque se hacía referencia a que había que crear empleo. Para eso es fundamental la atracción de inversión, la atracción de empresas, la atracción de empleo, que es lo que está haciendo el Gobierno de Aragón, y lo relativo a la vivienda, pues yo creo que ahí está el plan Más Vivienda del Gobierno de Aragón,
no sé ustedes, pero yo toda la franja de edad de todos mis amigos, en el momento en el que cada vez que sale una convocatoria nueva en alguno de los pueblos, se ponen en contacto conmigo para decir cuándo llega al pueblo, cuándo sale esta iniciativa, y yo creo que es de las políticas que mayor impacto y que mayor repercusión está teniendo en los jóvenes de nuestra comunidad autónoma. Se hacía referencia a que los proyectos no estaban llegando al medio rural. Yo creo que con las asesorías ha quedado demostrado que está siendo así, que tiene el compromiso claro de llegar al medio rural, y además yo creo que ha sido de las pocas que está llegando a las 33 comarcas y que se ha acordado de una cuestión fundamental que muchas veces se olvida, que en nuestra comunidad autónoma la competencia en materia de juventud pertenece a la comunidad autónoma porque así lo establece el Estatuto de Autonomía, pero que es competencia propia también de las comarcas. Los técnicos de juventud de las comarcas muchas veces se quejan de que no tienen presupuesto, pero que tienen ganas de hacer cosas y que muchas veces no se cuenta con ellos, y en ese sentido yo creo que usted está haciendo un gran trabajo. También se ha hecho referencia en distintas intervenciones al Consejo Aragonés de la Juventud, a qué función tenía y que si no acababa de contar con respaldo por parte de la directora gerente del IAG. Casualmente la semana pasada tuve la oportunidad de reunirme con ellos para valorar precisamente si estaban funcionando, si no estaban funcionando, y me mostraron el enorme compromiso que tiene la directora con ellos y el problema que están teniendo el Consejo Aragonés de la Juventud, que además me consta que está ocurriendo en todos los consejos de juventud de toda España, es el problema de la participación. Los jóvenes no quieren participar o no quieren hacerlo de la forma que venía establecida hasta ahora. De hecho, yo creo que hay una ministra, la señora Rego, que está a punto de presentar un anteproyecto de ley de juventud, al que estaremos, por cierto, muy expectantes a ver qué pasa con la invasión, posible invasión de competencias, pero que va precisamente en esta línea, en cómo canalizar mejor la participación para que los jóvenes, pues la voz de los jóvenes sea escuchada en los canales que tiene que serlo. Por tanto, yo creo que no ha sido por una falta de interés por su parte, sino más bien por un problema estructural que hay en este sentido. Son otras muchas cuestiones a las que podríamos hacer referencia. Estoy convencida que en su segunda intervención hará mención a todas ellas, pero a mí me gustaría terminar haciendo referencia al éxito que ha supuesto la cuestión relativa a los campamentos, porque una de las funciones principales que tiene desde su área es la gestión del tiempo libre y del ocio. El incremento de las becas se ha visto reflejado en un incremento récord de participación en los campamentos, esa función que tiene un papel fundamental en la conciliación de las familias, y de aquí también darle la enhorabuena en ese sentido. Por todo lo dicho, me voy a exceder yo también un pelín en el tiempo, darle la enhorabuena sobre todo por lo que ya le he dicho, por el compromiso que tiene no solo con los jóvenes, sino con los jóvenes rurales, que se acuerda siempre de nosotros, y eso es de agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Casas. A continuación, y para finalizar esta comparecencia, tiene la palabra la directora gerente del Instituto Aragonés de la Juventud por un tiempo máximo de 10 minutos, cuando usted quiera. Muchas gracias a todos, señorías, por sus comentarios. Siempre es un placer venir aquí. Intentaré responder a varias de las cuestiones que se me han planteado. El tiempo es limitado y hoy lo estamos agotando todos, pero bueno. No pasa absolutamente nada. Voy a empezar por la señora Bug, ya que Aragón Teruel Existe es el grupo que ha pedido mi comparecencia junto a nosotros. Ya lo ha dicho usted, soy joven turolense, por lo tanto siempre tengo la mirada puesta en Teruel Capital y en Teruel Provincia. La Luis Buñuel, estamos en proceso de licitación de las obras, ya lo saben ustedes, se va a hacer a través de los fondos FITE. Esto comienza a andar y, sobre todo, y obviamente, esta licitación es un paso más y vamos a apostar por Teruel, vamos a apostar por los problemas, o sea, por los jóvenes que van a estudiar a Teruel, y obviamente creemos que todo aquel estudiante que quiere ir a Teruel Capital a estudiar tiene que tener un sitio donde alojarse. Por lo tanto, la Luis Buñuel, lo que les decía, se van a licitar las obras y muy pronto tendrán noticias. El tema de las residencias de menores, señora Bug, que ya me consta que están interesados, nosotros vamos a estudiar la propuesta, pero sí que quiero que quede claro que el interés del menor siempre va a estar por encima de cualquier proposición. Al final nosotros tenemos que proteger a los menores de edad, tenemos que proteger a la juventud en general, pero más aún a los menores de edad. El tema de vivienda, que es un tema que me han, como me esperaba, la verdad, porque es un tema de los que más preocupa a la juventud, que me han comentado todos ustedes. El tema de vivienda, ya lo han dicho, no es competencia del Instituto Aragonés de la Juventud, pero
no porque no sea competencia del IAG, no nos importa. Nosotros, obviamente, desde el IAG estamos preocupados. Hay 46.000 jóvenes de Aragón que no se pueden emancipar, hay 46.000 jóvenes que no se pueden ir de casa de sus padres y de sus madres, pero por lo menos ya se está haciendo algo y, como decía la señora Casas, se está llevando a cabo el Plan Más Vivienda desde la Consejería de Octavio López y se está intentando solucionar este problema. La tasa de emancipación, según los estudios que nos vienen del Consejo de la Juventud de España, creo que eran un 14,6%, la tasa de aquí de Aragón un 14,8%, era en el resto de España. Son cifras y son porcentajes bajos y esto es una realidad, y el tema de la vivienda es el que más preocupa a la gente joven, no solo de Aragón sino de toda España, pero por lo menos se está dando un paso al frente, se están intentando hacer cosas por parte del Gobierno de Aragón. Por lo tanto, yo creo y soy optimista y creo que se mejorarán las cifras en el tema de vivienda con la gente joven. Coincido con la señora Casas, que tenemos más o menos la misma edad y que todos nuestros amigos nos preguntan, y es verdad que antes era una cosa que no se comentaba y ahora con el Plan Más Vivienda sí que es verdad que salen todas las conversaciones de nuestra generación y más aún en el tema del medio rural. También me han preguntado ustedes por el Consejo Aragonés de la Juventud. Tengo muy buena relación con todo el Consejo Aragonés de la Juventud. Es más, con el presidente me reúno, si no es cada semana, cada 15 días e intento ayudarles en todo, absolutamente en todo lo que puedo. El Consejo Aragonés de la Juventud se va a mantener, estamos ahí para echarles una mano y sobre todo para potenciar que lleven a cabo diferentes acciones. Es cierto, y es una cosa que me comentaba Tomás, el presidente, que la gente joven le cuesta mucho participar y eso nos pasa a todos los que hacemos políticas de juventud. Hablando el otro día con los directores generales de otras comunidades, nos pasa. No obstante, yo creo que el Consejo de la Juventud se debe mantener, lo tenemos que apoyar y que deben escuchar sobre todo a las entidades, las demandas de las entidades y que sean ellos los que nos trasladen las inquietudes. Yo trabajo con el Consejo Aragonés de la Juventud de una manera, estoy encantada de trabajar con ellos porque es verdad que tienen muy buenas ideas que luego nosotros podemos valorar si las llevamos a cabo desde el propio IAG. La señora Las Obras me comentaba el tema del plan retorno, ya lo dije en la primera comparecencia. No se ejecutaron las partidas de 2019 de 2020, en 2021 post-COVID se ejecutó muy justo, en 2022 no se ejecutó, en 2023 no se ejecutó. Bueno, al final yo me remito a los datos y cuando me exponía el tema de presupuestos, de los presupuestos que se habían utilizado desde el IAG para determinadas actuaciones, el plan retorno solo se utilizaba un 0,6% del presupuesto total. O sea que un plan estrella, ya se lo dije en su momento a la señora Zamora, que solo se destinase un 0,6%, pues bueno. Por otro lado, sí que es verdad que el tema de la orientación laboral es un tema que también ha salido mucho. Nosotros trabajamos de la mano con el INAEM, ellos son quienes nos tienen que ofrecer todos esos datos para hacer políticas acordes a lo que se están demandando. Coincido con el señor Arranz de que es verdad que hay ciertos trabajos, sobre todo en tema de formaciones profesionales, que se está potenciando, pero es verdad que hay carencia de algunos perfiles profesionales. Por lo tanto, desde el INAEM sí que nos trasladan todos esos datos y nosotros vamos a intentar, en la medida de lo posible y en la medida del alcance que tiene el IAG en esta competencia, de echar una mano, pero siempre, como creo que no puede ser de otra manera, de la mano del INAEM. Respecto al tema de las asesorías, yo lo tengo claro. Si no se hubiesen hecho cosas nuevas, al igual que las asesorías, con el resto de cosas, obviamente pues no nos hubiésemos equivocado. Al final, cuando tú intentas hacer las cosas nuevas, que yo creo que en el IAG, y lo dije en la primera comparecencia, se estaban haciendo las cosas por inercia y ahora lo vuelvo a repetir, cuando se hacen cosas nuevas y se intenta vertebrar el territorio y llegar a más jóvenes, pues hay veces que con los trámites administrativos pues nos chocamos y en eso es una verdadera pena. Pero bueno, yo siempre voy a apostar por los jóvenes del medio rural, siempre lo voy a repetir, que tenemos que tener los mismos derechos y tenemos que acceder a los mismos servicios y a las mismas actividades que los jóvenes de los entornos urbanos, y en ello estamos. Sí que me sorprende que se me demande que se hagan más actividades en el medio rural cuando se han hecho actividades en las 33 comarcas, pero además no pocas actividades, que hemos llegado, ya lo he dicho en la primera parte, a más de 2.500 jóvenes.
Voy a continuar con el tema con la segunda parte de la comparecencia, porque también voy a ir justa de tiempo. En mayo del año pasado se presentó una iniciativa pionera en España y Aragón fue la primera comunidad en crear los 3 protocolos que ya les expuse en la primera comparecencia de agresiones sexuales, bullying con ciberbullying y suicidio para aplicar en acampadas, campos de voluntariado, colonias. Se realizaron formaciones para los profesionales, pero sí que quiero comentar aquí hoy que estos protocolos son el punto de partida, los iremos mejorando con el feedback de aquellas personas que supervisan las actividades. Al final son los monitores y directores de tiempo libre o los agentes que trabajan con la juventud los que viven en primera persona, pero en una primera encuesta que realizamos los datos son muy positivos y del total de respuestas el 65% le parecieron útiles estos protocolos y al 32% muy útiles. Por lo tanto, vamos a seguir mejorándolos, pero el feedback que tenemos de momento sí que es positivo. El objetivo de los protocolos, obviamente, y como siempre digo, detectar, prevenir y evitar cualquier problema que pueda afectar a los jóvenes. En relación a las ayudas destinadas a entidades sin ánimo de lucro, que creo que me preguntaba la señora Las Obras, ya se realizó la convocatoria y estamos resolviéndola. Destacar, y aprovecho que estamos hoy aquí, que hay iniciativas muy interesantes, así que desde aquí animo a las entidades a que sigan trabajando en esa línea. Y sobre la línea de subvención de entidades locales, ya saben, y lo he repetido, una de nuestras prioridades siempre fue potenciar y ayudar a los ayuntamientos y a las comarcas. Por lo tanto, en la línea de subvención de entidades locales, este 2025, desde el Instituto Aragonés de la Juventud, incrementamos la partida de 110.000 euros a 165.000, un 50% más que en años anteriores. Esto, como les he dicho, es una apuesta firme y clara del IAG por el medio rural y creemos que hay que echar una mano a comarcas y ayuntamientos para que hagan más actividades con los jóvenes. Respecto a la subvención, a la convocatoria de la subvención para realizar campos de voluntariado juvenil, que está destinada a entidades sin ánimo de lucro, ya está resuelta, ya lo habrán visto. Es importante comentar también que este 2025 se ha ampliado el crédito en más de un 25%, pasando de los 95.000 euros a los 120.000 euros. ¿Qué queríamos con esto? Bueno, al final escuchábamos a las entidades, porque ya he insistido en que nosotros escuchamos a los jóvenes y a las entidades, era una cosa que estaban demandando, pero creemos que es muy interesante fomentar a través de los campos de voluntariado valores de cooperación, de solidaridad y de tolerancia. Los datos de los campamentos de verano de 2024, 26.478 niños y jóvenes disfrutaron este verano de la campaña de campamentos en 431 campamentos concretamente autorizados por el Instituto Aragonés de la Juventud. Señorías, esto es un auténtico récord y sobre todo, y esto creo que es súper positivo, es que nuestra comunidad es un destino fantástico para que los jóvenes vengan a divertirse y vengan a aprender. En el IAG lo tenemos claro, vamos a continuar trabajando para mejorar estas cifras y sobre todo para favorecer que Aragón, que nuestra comunidad sea uno de los destinos escogidos. Siempre he pensado que cuando un niño o un joven va a un campamento, al final, cuando es mayor, volverá. Por lo tanto, es una doble repercusión la que tenemos como escaparate de actividades de tiempo libre y luego la repercusión económica que tiene en nuestra zona, tanto actualmente como cuando vuelvan, que yo estoy convencida de que lo harán. También se va a llevar a cabo la modificación del decreto 183/2018 para que los chicos y chicas menores de 18 años puedan obtener el título de tiempo libre antes de cumplir la mayoría de edad y del decreto 74/2018 para regular, que teníamos el compromiso del tema de las colonias urbanas. También hemos formado, como dije en la primera comparecencia, a los agentes que trabajan en la juventud. Les hemos formado en trastornos de conducta alimentaria, en inteligencia artificial, en los protocolos, como ya decía. Y es cierto que yo creo que no solo hay que escuchar, como ya he dicho, a la gente joven, sino también hay que escuchar a los agentes. Y los agentes que trabajan con la juventud en muchísimas ocasiones nos piden formaciones, nos piden talleres y sobre todo nos piden nuevas ideas para poder captar la atención de la gente joven. Así que en ello estamos. Ya para terminar, muchísimas gracias, señorías. Estoy a su disposición una vez más. Me pueden llamar o visitar en cualquier momento y sobre todo, y sigo teniendo el objetivo de que espero que la gente joven de Aragón ocupe el lugar que se merece. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted por su comparecencia. Ya sabe que aquí siempre es bienvenida. Suspendemos ahora la comisión, si les parece, señorías, 2 minutos para despedir a la compareciente y les ruego, por favor, que se ajusten a ese tiempo. Muchísimas gracias. Señorías, por favor. Señorías. Señorías, reanudamos la comisión. Siguiente punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley 3725 relativa al desarrollo reglamentario de la ley 1423 de 30 de marzo de perros de asistencia en Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación y defensa de la proposición no de ley tiene la palabra su portavoz por un tiempo máximo de 5 minutos y en esta ocasión, por favor, sí que les ruego que se ajusten a los tiempos. No es lo mismo una comparecencia que una proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias por el tiempo, la ampliación del tiempo de antes. Intentaré ajustarme. Bueno, pues la Ley de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad en Aragón establecía en su disposición adicional primera el mandato de elaborar en el plazo de un año una ley de perros de asistencia. En marzo de 2023 se aprobó esta segunda ley, que me gustaría recordar, algunos de los portavoces estamos aquí, que fue posible gracias a la voluntad de todos los grupos parlamentarios que decidimos trabajar, yo diría a contrarreloj, conscientes de que era una oportunidad su aprobación antes de finalizar la legislatura. La única finalidad era la de dar seguridad jurídica, que es lo que nos pedían, a una realidad caracterizada por una demanda que era creciente, garantizando así el derecho de las personas que precisan de la compañía de un perro de asistencia para promover su autonomía. Perros que facilitan la movilidad salvando obstáculos cuando acompañan a personas ciegas o con deficiencia visual, que detectan a través del olfato los niveles de azúcar, que previenen a las personas ante un episodio de epilepsia, que avisan a las personas con discapacidad auditiva de la emisión de un sonido o que velan por la integridad de las personas con autismo. Todo ello es posible gracias a un adecuado adiestramiento. Es una ley que, además de regular el derecho de las personas usuarias al acceso en el transporte o a los centros docentes, a los centros laborales, incluso que la ley llegó a extenderlo a espacios privados de uso colectivo, reconoce también la importante labor de los perros de asistencia y regula los centros de adiestramiento y establece el régimen sancionador en Aragón.
una cuestión que es importante y que no debemos olvidarnos. Sin duda fue una ley paraguas. Todos sabíamos que iba a requerir de un amplio desarrollo reglamentario, responsabilidad del Departamento de Agricultura y Ganadería y de Servicios Sociales, en este caso de Bienestar Social, y que requiere sobre todo contar con las entidades especializadas y los usuarios, que en Aragón, a pesar de no contar con normativa específica, cada vez son más. Entonces, la portavoz del Partido Popular nos recriminaba la tardanza. Decía el Partido Popular, esta ley llega tarde, sin tener en cuenta ciertamente que habíamos vivido una pandemia y quizá por eso el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios fue mayor y, como he dicho antes, a contrarreloj. Hoy seguro que los que nos están siguiendo piensan esto mismo que dijo el Partido Popular, porque han pasado 19 meses desde el cambio de gobierno y el desarrollo reglamentario lo vemos paralizado. Creemos que ha pasado tiempo suficiente para que los reglamentos se aprueben, haciendo que los derechos que se recogen en esta ley se puedan hacer efectivos y pasen de papel a realidad. Así nos lo trasladan las entidades del sector, también los usuarios y los centros de adiestramiento, que ahora no pueden ejercer su actividad en Aragón al no disponer de regulación que los acredite. Por ello, en la PNL pedimos que se reglamente el procedimiento para el reconocimiento de la condición de perro de asistencia y la unidad de vinculación, el distintivo de estos perros, el registro de perros de asistencia y de sus unidades de vinculación, el registro de centro de adiestramiento de perros de asistencia en Aragón y cualquier otra disposición reglamentaria que se considere necesaria para el cumplimiento de la ley. Sabemos, está en la página, que desde el Departamento de Bienestar se ha trabajado, que existe un borrador, pero nada sabemos de cómo va a ser su andadura final, lleva un tiempo paralizado, y sobre todo nada sabemos del Departamento de Agricultura y nos preocupa no encontrar en el plan normativo de este departamento ninguna referencia al respecto. Creemos que es urgente abordar su regulación, así nos lo hacen llegar, para facilitar a los usuarios cualquier obstáculo que se encuentren, pero también para, a través de la acreditación, evitar el intrusismo profesional, para garantizar los centros de adiestramiento y que los profesionales que adiestran sean lo que tienen que ser y que todo esto además pueda realizarse en Aragón, cerca de su potencial unidad de vinculación, de la unidad de vinculación de los perros. Esta es una demanda que nos hacen llegar quienes en este momento se han tenido que ubicar en otras comunidades autónomas, que sí que está regulado en la mayor parte, o quienes, a pesar de hacer el adiestramiento aquí, tienen dificultades para identificar que sus perros son de esta comunidad autónoma. Esta es una PNL, sinceramente, se lo digo al Gobierno, que no requiere de presupuestos. Por allí me decían blanca, no es blanca. Es una proposición no de ley que está esperando, insisto, muchas personas y entidades del sector. Es una PNL que no requiere presupuesto, solo requiere voluntad y, por lo tanto, esperamos encontrar el apoyo de toda la Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Zamora, y muchas gracias también por ajustarse no solamente al tiempo, sino que le ha sobrado. Continuamos con el Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida de Aragón. Señor Sanz, cuando usted quiera. Que han presentado una enmienda, ¿no? Perdón, discúlpeme. Señora Casas, no había visto la enmienda. 3 minutos, grupo enmendante. Gracias, presidenta. Bueno, como saben, el marco normativo que garantiza la igualdad de todos los españoles, en concreto la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad, en Aragón, nuestro estatuto, en su artículo 20, tuvo ese desarrollo en la Ley 5/2019 de Derechos y Garantías de Personas con Discapacidad en Aragón. Y ese artículo, esa misma ley, en el artículo 50, hablaba de promover la utilización de perros de asistencia para facilitar la movilidad y autonomía de personas con discapacidad o personas que padezcan enfermedad que requieran apoyo. En esa misma ley del año 2019, en la disposición adicional primera, obligaba, como se ha dicho, a presentar una ley que regulase esta materia en un plazo de 1 año. Y no fue hasta, como se ha recordado aquí, 4 años después, cuando se aprobó la Ley 14/2023 de Perros de Asistencia de Aragón, que regula pues todo lo que tiene que ser el reconocimiento, el distintivo, el registro de los perros de asistencia y de las unidades de vinculación y el registro de los centros de adiestramiento. Y también establece en la disposición sexta que en el plazo de 1 año se desarrollará reglamentariamente lo que es objeto de esta PNL. Sin que sirva de excusa, es verdad que ha habido aspectos que han dificultado la tramitación del desarrollo reglamentario.
En primer lugar, la propia Ley 14 de 2023 contiene mandatos competenciales contradictorios en cuanto al desarrollo de su regulación. Esta es la realidad y seguramente por eso se aprecia que en esa Ley del 14 de 2023, hubo cierta urgencia en aprobarla porque, como digo, hay mandatos competenciales contradictorios. Y, en segundo lugar, siempre complica pues que sea un desarrollo reglamentario que afecta a dos consejerías. Como saben, el registro de los centros compete al Departamento de Agricultura y el resto pues a Bienestar Social. En cualquier caso, ya se ha dicho aquí, se ha avanzado, se ha hecho la consulta pública, se ha hecho un borrador, se tiene también la memoria justificativa y económica, el impacto de género, identidad sexual y discapacidad, el informe de Secretaría General Técnica del Departamento de Bienestar Social y también se ha hecho la audiencia en información pública y faltan documentos como la memoria de igualdad, el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos o el dictamen del Consejo Consultivo. Por eso hemos presentado esta enmienda, porque en su propuesta de resolución hablaba de desarrollar esta ley en estos aspectos antes de finalizar el primer trimestre del año 2025. Evidentemente, cuando ustedes la registraron, no sé si hubiera dado tiempo, pero evidentemente hoy no da tiempo a cumplir con este mandato. Y hemos presentado una enmienda de modificación donde dice que las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a regular antes de que finalice el año 2025. Con ese periodo yo creo que tenemos tiempo suficiente en el Gobierno, o tendrán tiempo suficiente en el Gobierno para hacer los trámites correspondientes, tanto en el Departamento de Bienestar Social como en el de Agricultura. Y finalizo pues agradeciendo al Partido Socialista que haya aceptado la enmienda, porque sin duda debemos ser realistas y aprobar leyes, iniciativas que sean viables, iniciativas, no leyes, que sean viables. De lo contrario, pues trasladaríamos a la sociedad pues unas expectativas que pueden generar frustración y desafección, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias. A continuación, ahora sí, señor Sanz, su tiempo. Gracias, presidenta. Nosotros coincidimos en la necesidad de reglamentar. Antes hemos tenido un debate precisamente sobre la ausencia de reglamentación en cuestiones tan básicas como la juventud, y ahora hablamos de una ley importante que se aprueba en la legislatura anterior, que es la Ley de Perrogía, que evidentemente no se ha reglamentado en tiempo y forma. Y, hombre, ya tuvimos muchos debates precisamente sobre la complejidad del mandato competencial durante el debate de la propia ley. De hecho, las unanimidades las suscitó precisamente que en todo momento había voluntad colectiva de aprobarla, y en ese sentido pivotábamos sobre los informes que se trasladaban precisamente para garantizar que esa cuestión competencial no generase problemas después en su posterior regulación. De hecho, lo que creo que ha retardado esta reglamentación es que tener un informe de la Secretaría General Técnica elaborado en septiembre-octubre del 2023 y publicarlo en 2025. Ese es el problema. Ese es el problema real, porque claro, al final todo se complica y todo al final pues se dilata, porque estos informes son necesarios. A partir de allí, yo creo que además de este mandato, tenemos que mandatar al Departamento de Agricultura que regule lo que tiene que regular, que son los requisitos que deben cumplir los centros de adiestramiento y las condiciones específicas para su funcionamiento, entre otras muchas cosas. Y sí que le compete a esta comisión hablar de esta cuestión, más allá de los mandatos competenciales que tiene atribuidos única y exclusivamente en el marco de servicios sociales, porque esta cuestión es transversal y se tiene que trasladar a la Comisión Interdepartamental de Discapacidad, de la que sí que nosotros tenemos algo que decir, y nosotras. Por lo tanto, es urgentísimo que, además de lo que hoy se pide, se regule lo que queda pendiente. Y lo que queda pendiente también es lo contenido de las disposiciones 7 y 8, ¿no? Séptima y octava, que tiene que ver con las entidades locales y el traslado y desarrollo de esta norma al ámbito local, ¿no? Ya deberíamos estar mandando circulares precisamente para garantizar que eso se va desarrollando. A partir de ahí, entendemos desde Izquierda Unida que en un mes es complicado cumplir lo que se pedía, y aceptaremos, y creemos oportuno también mandatarnos a dar el tiempo oportuno para que se pueda hacer, ¿no? Eso sí, si se dice que antes de final de año, por favor, cúmplase por parte del Gobierno, porque si no, esto va a estar en dilación permanente. No es una propuesta blanca porque no diga nada, al revés, es una propuesta blanca porque es absolutamente imposible que nos neguemos a esto.
Y desde esa perspectiva, Izquierda Unida, igual que lo hizo en el debate de la ley, vamos a estar impulsando absolutamente todas las iniciativas cuantas sean posibles, precisamente para que se desarrolle en su plenitud. Gracias. Muchas gracias, señor Sanz. A continuación tiene la palabra la señora Buch por Teruel Existe. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Pues la verdad es que desde el Grupo Parlamentario de Aragón Teruel Existe no entendemos el porqué del retraso de esta normativa ni, la verdad, ni qué razones hay para ello. Pero cuando hablo del retraso actual y del de hace ya unos años. En la legislatura anterior, en el último trimestre, es cuando se aprobó esta ley, pero desde luego no se desarrolló la misma, con lo cual ahí se quedó. Y cuando hablo de retraso, hablo y me retrotraigo ya al 2018. En el 2018, muchas son ya las comunidades autónomas de nuestro territorio que no solamente la tienen implantada, sino que la están desarrollando. Hablamos de Cantabria, de la Comunidad de Madrid, de Navarra, de la Comunidad Valenciana, del País Vasco, de Cataluña, de Asturias. Y si nos vamos a Galicia, Galicia ya nos indicó en el 2003 cuál era el camino a seguir con la regulación que entonces ya pusieron. Aragón, pues como siempre estamos en ese pack de comunidades autónomas que aún tienen que hacer y que aún tienen que desarrollar. Una ley que consideramos fundamental y importante, con lo cual no encontramos justificaciones para el retraso. Estamos hablando de los perros que nos ayudan, pues que contribuyen a mantener un mejor estado de salud, a regular nuestros niveles de estrés, a expresar afectos, emociones. En el caso de aquellas personas que sufren algún tipo de diversidad funcional, bien sea física o sensorial, los perros de asistencia que deben estar entrenados para ello, que pueden asistirlas y ayudarles de una forma especial. Es más, se convierten en indispensables para el desarrollo de su día a día. Así que es evidente la importancia de la función social de los perros de asistencia, que son cánidos que están entrenados y correctamente socializados para asistir a las personas que presentan diversidad funcional. Hablamos también de los perros guía para personas con ceguera, los perros señuelo para personas sordas, el perro de señalización de sonidos y, como señala la ley aragonesa, los perros de servicio, el perro de aviso adiestrado para dar una alerta médica a personas que padecen una enfermedad específica, el perro para personas con trastornos de espectro autista, entre otras. Con esto, ¿qué quiero decir? Que evidentemente es urgente, que no se justifica que nuestra comunidad autónoma no tenga aún esta ley puesta en marcha, desarrollada, cuando la mayoría de ellas desde el 2018 ya están trabajando y ya están desarrollando con esta ley. Así que apoyaremos esta PNL. Desde luego entendemos la enmienda que ha presentado el equipo de gobierno, pero lo que sí que les pedimos es que la pongan en marcha y desarrollen esta ley porque es más que necesaria. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Parlamentario de Junta Aragonesista. Hoy no es mi día. Gracias, presidenta. Bueno, desde Junta Aragonesista queremos expresar nuestro respaldo a esta iniciativa que evidencia una situación que sinceramente nunca debería haberse producido. Nos encontramos ante un caso en el que la falta de cumplimiento de los plazos legales establecidos en una norma aprobada en este mismo Parlamento está generando un perjuicio directo y tangible a quienes deben de ser los principales destinatarios de su aplicación, que son las personas con discapacidad que necesitan el acompañamiento de un perro de asistencia para desarrollar su vida con plena autonomía, seguridad y dignidad. Ya se ha hablado aquí del artículo 50 de la Ley 5 del 2019 de la promoción del uso de perros de asistencia y también se ha hablado de la Ley 14 de 2023, una norma que nació con una vocación de proteger derechos, de establecer garantías y de generar un marco jurídico sólido para las personas usuarias de perro de asistencia, de los centros de adiestramiento y la propia administración pública. Ya se ha dicho también que se establece
establecía el plazo máximo de 1 año y a día de hoy nos encontramos con una ley aprobada pero sin posibilidad real de implementar todos sus efectos por la falta del desarrollo reglamentario. Esto supone mantener a las personas con discapacidad en una situación de incertidumbre, de inseguridad jurídica y de vulnerabilidad. Supone impedir que quienes desean contar con un perro de asistencia en Aragón no puedan hacerlo con todas las garantías. Supone dificultar que los centros de adiestramiento especiales puedan operar en condiciones adecuadas en nuestro territorio y supone perpetuar una situación de vacío legal que está afectando negativamente a los derechos de estas personas, tal y como han trasladado ellas mismas y las entidades que lo representan. Desde Junta Aragonesista queremos insistir en que no estamos ante un problema técnico o burocrático, que estamos hablando de una cuestión de derechos humanos, sociales y fundamentales, porque estamos hablando de autonomía personal, de la igualdad de oportunidades, de la inclusión real, de la libertad de movimientos y del acceso sin barreras al conjunto de la sociedad aragonesa para todas aquellas personas que requieren de un acompañamiento de un perro de asistencia. Y no podemos permitirnos que esa igualdad quede comprometida por la inacción o la falta de voluntad política, con lo cual apoyaremos esta iniciativa del primer trimestre del 2025 o a lo largo del 2025 para que el Gobierno de Aragón vaya aprobando todas las disposiciones reglamentarias pendientes, desbloqueando así la situación y permitiendo que los derechos reconocidos en la ley se ejerzan de forma plena y efectiva. Gracias, presidenta. Gracias a usted, señora Las Obras. Señora Ranz, su turno cuando quiera. Sí, muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que creo que poco tenemos que decir de esta iniciativa, evidentemente que nos parece perfecta. Se legisló una normativa con el consenso, además, de los grupos parlamentarios y agrupaciones parlamentarias sobre un tema muy concreto y muy importante para las personas con alguna discapacidad, necesidades especiales o que padezcan algún tipo de enfermedad que precisan del apoyo de un perro de asistencia, que se materializó en la Ley 14/2023 de perros de asistencia de Aragón. Una ley pues que creo que es un orgullo para todos y una necesidad para la sociedad, especialmente pues para estas personas con dificultades o necesidades tales como pues con ceguera, diabetes, epilepsia, autismo, etcétera, para que puedan hacer pues con la mayor normalidad el desempeñarse en su vida cotidiana y que precisa del adecuado desarrollo reglamentario para cuestiones tan concretas como el reconocimiento de la condición de perro de asistencia y de la unidad de vinculación, el distintivo de perros de asistencia, el registro de perros de asistencia y de unidades de vinculación o el registro de los centros de adiestramiento de asistencia en Aragón y el resto de disposiciones que son necesarias. Por tanto, consideramos que es una obligación legal y también ética hacer que esta ley pueda ser realmente eficaz y útil. Estamos aquí para servir a la sociedad y yo creo que con mayor motivo para aquellas personas que necesitan ese plus de apoyo. Votaremos a favor y entendemos que ha sido generosa la portavoz del Partido Socialista, porque sería malo dar una imagen de falta de consenso cuando estamos todos de acuerdo y es por una cuestión de plazos que sería imposible llevarlo en este trimestre, pero sí que entiendo que es importante que se cumpla lo de que se haga hasta el final del año 2025. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ranz. El grupo parlamentario proponente tiene la palabra para decir su posición sobre la enmienda que le ha sido presentada. Bueno, no he hablado de la enmienda, ya me perdonará el portavoz del Partido Popular, pero con aquellas urgencias del tiempo he dicho no puedo destinar tiempo a su enmienda. Sí, aceptaremos por supuesto la enmienda. En aquel momento yo he agradecido al resto de grupos parlamentarios porque fue la unanimidad lo que hizo real y posible esta ley. Hoy espero que esta unanimidad, aceptando la enmienda y si sale iniciativa, sirva para presionar al Gobierno y que se cumpla. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a la votación del texto con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? Pues como hay unanimidad, que así conste. Y pasamos a la explicación de voto. Señor Sanz, señora Buch, señora Las Obras, señora Zamora. Bueno, pues agradecer el apoyo a la iniciativa. Quedan 9 meses. Espero, como he dicho, que esta unanimidad les sirva como presión para que se cumpla a lo que se han comprometido. Hay muchas personas que esperan este desarrollo reglamentario para que les permita disfrutar de esa compañía, de estos perros de asistencia, para vivir de una forma más independiente y tener mayor ayuda, mayor calidad de vida.
Les pedimos, eso sí, por último, que cuenten con el sector y con la experiencia de otras comunidades autónomas en el proceso de regulación donde está funcionando. Y termino ya, no puedo evitarlo, es cierto, llegó tarde. Lo he dicho, llegó tarde y además salió por el esfuerzo de los grupos parlamentarios que trabajamos y de las personas que trabajamos a contrarreloj y quería partir de ahí. Pero lo importante es que se aprobó, porque llevamos 18 meses o 19 meses de Gobierno y en esta comisión estamos esperando la primera iniciativa legislativa del Gobierno para poder avanzar en derechos de los ciudadanos. Entonces, bueno, muchas gracias, nuevamente agradecer. Gracias, señora Zamora. Señora Casa. Ay, perdón. Señor Oliván, que me olvido siempre de usted, perdóneme. Zamora, no pierde usted oportunidad, en una propuesta totalmente aséptica en lo que son las formas, porque en el contenido estamos todos de acuerdo. Se habla de las urgencias, se ha recordado aquí, del 19 al 23 no se cumplió con ese mandato, es verdad que de desarrollar en ley esta cuestión de los perros de asistencia, es verdad que estuvo el COVID, pero también es verdad que esa ley del 14 de 2023 se aprobó el 17 de abril, el Gobierno Azcón toma posesión en agosto de ese año 23 y en octubre del año 23 el Secretario General Técnico de Bienestar Social ya tiene pues su memoria justificativa y es verdad que nos gustaría que la Administración corriera más, pero ya sabemos los tiempos que maneja la Administración, con lo cual yo creo que conociendo los tiempos que maneja la Administración estamos en tiempos razonables con el cambio de Gobierno que ha habido y sabiendo además que se está trabajando en ello y que no ha parado. Y yo, señor Las Obras, yo no creo que aquí no estamos para presionar al Gobierno, estamos para facilitar, ayudar y trasladar, en este caso, pues las inquietudes de un sector y los inquietudes de la sociedad y las personas afectadas, porque sin duda lo que requieren es una respuesta por parte de las Cortes de Aragón y del Gobierno de Aragón. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, señor Oliván. Ahora sí. Pasamos al siguiente punto del orden del día. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Pues concluido el orden del día, se levanta la sesión. Recuerdo a las personas que pertenecen a la mesa ampliada que se celebrará a continuación.